Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más fascinantes, más controvertidos de la historia de la ufología. La abducción de Linda Napolitano en Manhattan. Fue en Nueva York, el 30 de noviembre de 1989. Una mujer es levitada desde su apartamento en el piso 12 por tres seres extraterrestres. Atraviesa la ventana dentro de un haz de luz azul y es introducida en una nave espacial que flota sobre el puente de Brooklyn. Bueno, esto suena descabellado, ¿no? Bueno, sonaría descabellado si no fuera por lo más increíble. Supuestamente 23 personas fueron testigos de este suceso. Este caso regresa hoy a la actualidad por el polémico documental de Netflix The Manhattan Alien Abduction, que ha provocado que Linda Napolitano, que tiene ahora 77 años, demande a la plataforma por difamación. Pero más allá de la controversia actual, este caso es especialmente relevante por varios motivos. Primero, porque ocurre en pleno corazón de Manhattan, no en una carretera solitaria, o en un bosque, o en una granja aislada, como la mayoría de las abducciones. Segundo, porque involucra a personajes de alto perfil, incluyendo supuestamente al entonces secretario general de las Naciones Unidas. Y tercero, porque sigue siendo un caso muy divisivo, incluso dentro de la propia comunidad ufológica. Claro, 1989 fue un año crucial para el fenómeno ovni. La caída del muro de Berlín marcaba el fin de una era, pero también comenzaba la época dorada de las abducciones alienígenas. Bud Hopkins, el principal investigador de estos casos, estaba en la cima de su carrera. Los libros sobre encuentros cercanos volaban de las estanterías de las librerías. La serie V había popularizado la idea de los visitantes espaciales. En medio de todo esto, Linda Napolitano va a contar una historia que sacudirá incluso a los más escépticos. Supongo que os haréis varias preguntas según vayamos avanzando. Por ejemplo, si es posible que docenas de neoyorquinos presenciaran una abducción alienígena y nadie sacase una foto. Bueno, eso tampoco es raro porque estamos en 1989. No había teléfonos móviles y no, prácticamente nadie llevaba una cámara fotográfica por la calle. También os preguntaréis si estamos ante el engaño más elaborado de la historia de la ufología. Pero claro, es que estamos hablando de una ama de casa neoyorquina, poniendo de acuerdo a decenas de personas. Es raro. En fin, en los próximos minutos vamos a desentrañar esta historia capa por capa. Así que preparaos para un viaje a los años 80, cuando las luces misteriosas sobre Manhattan no eran precisamente las de Times Square. Este solo es el comienzo de una historia que tiene de todo: conspiraciones gubernamentales, amor obsesivo, hipnosis, mentiras, verdades a medias y un misterio que 35 años después sigue sin resolverse. 30 de noviembre de 1989, decíamos, 3:15 de la madrugada. Manhattan duerme, o al menos lo intenta. El ruido del tráfico es siempre constante. En un apartamento del piso 12 de un edificio cercano al puente de Brooklyn, Linda Napolitano también duerme junto a su marido. La temperatura exterior ronda los 5 grados. Es una noche clara, con buena visibilidad, y de repente Linda se despierta. Algo no está bien. Hay una presencia en la habitación. Al abrir los ojos, se encuentra con una imagen que la paraliza. 3 figuras de aproximadamente 1,20 m de altura están al pie de su cama. Sus cabezas son desproporcionadamente grandes,
Sus ojos son enormes, negros, sin pupilas. No tienen prácticamente nariz, solo 2 pequeños orificios, y sus bocas son meras hendiduras. Linda intenta gritar, intenta despertar a su marido, pero es inútil. Está completamente paralizada. Solo puede mover los ojos. Aquellos seres se comunican con ella telepáticamente. Le dicen: no tengas miedo, será rápido. Lo siguiente que experimenta es una sensación de ingravidez. Su cuerpo comienza a elevarse de la cama. Los 3 seres la acompañan, flotando también, y todos atraviesan la ventana cerrada del dormitorio. Linda está ahora suspendida en el aire, a más de 40 metros sobre el suelo de Manhattan, envuelta en un haz de luz azulada. Sobre ellos, una nave de forma ovalada del tamaño aproximado de 3/4 partes del edificio emite ese rayo de luz que los está atrayendo hacia arriba. Linda posteriormente describió que la nave tenía un color anaranjado, rojizo, que emitía un zumbido bajo, casi imperceptible. Los testigos, y aquí viene lo más extraordinario, describen haber visto a una mujer con camisón blanco flotando en el aire, escoltada por 3 figuras más pequeñas que no pudieron distinguir bien. Entre estos testigos, supuestamente estaban 2 agentes de seguridad que protegían a un alto funcionario de las Naciones Unidas y que estaban bajo el puente en la FDR Drive. Una vez dentro de la nave, Linda es conducida por un pasillo curvo hasta una sala de examen. Lo que sucede allí, eso lo dejamos para después. Pero antes, hagamos una pregunta. ¿Cómo es posible que un suceso tan espectacular en pleno corazón de Manhattan, con supuestamente 23 testigos, no apareciese en las noticias del día siguiente? Lo de que nadie sacase una foto, tiene su explicación, pero ¿nadie llamó a la policía? O quizá alguien quería mantener todo esto en secreto. La historia de Linda Napolitano apenas está comenzando y las preguntas son mucho más numerosas que las respuestas. Linda Napolitano era aparentemente una típica ama de casa italoamericana de Manhattan. Casada, con 2 hijos, vivía una vida normal en su apartamento del Lower East Side. Pero hay algo que pocos saben. Meses antes de su supuesta abducción, Linda ya había establecido contacto con Bud Hopkins después de haber leído su libro Intruders. Aquí es donde la historia comienza a complicarse. En abril de 1989, 7 meses antes de la famosa abducción, Linda le escribió una carta a Hopkins describiendo una experiencia perturbadora que había tenido 13 años antes durante un fin de semana en las montañas Catskill. Soñó que levitaba y se despertó con una hemorragia nasal. Pero lo más extraño era un bulto que apareció en su nariz. Cuando me hicieron la radiografía, apareció claramente un objeto metálico pequeño alojado en mi fosa nasal. Pero cuando el especialista intentó extraerlo, simplemente había desaparecido. Los escépticos señalan esto como una red flag, como una bandera roja gigante, porque no es demasiada coincidencia que Linda contactara a Hopkins justo antes de su abducción más famosa. Pero, por otra parte, los creyentes argumentan lo contrario. Ella ya estaba en el radar de los alienígenas y leer el libro de Hopkins simplemente la ayudó a procesar sus experiencias previas. Lo fascinante es que Linda asegura que solamente leyó un capítulo de Intruders. Sin embargo, su mayor enemiga, Carol Rainey, la ex esposa de Hopkins, señalaría años después las sorprendentes similitudes entre la descripción que Linda hace de sus abducciones y las descripciones contenidas en todo el libro. Lo cual, también puede deberse a que Hopkins era muy meticuloso y había hecho
un retrato robot bastante gráfico y bastante fehaciente de lo que podría ser una abducción típica. Pero hay algo más sobre Linda que resulta crucial para entender esta historia: su capacidad narrativa. Quienes la conocieron destacan su habilidad para contar historias, su memoria para los detalles, su manera convincente de describir los eventos, que, oye, puede ser un don natural. Si yo hubiese sido abducido y tuviese que contarlo, a lo mejor de mí decían algo parecido. Puede ser un don natural o puede ser el indicio de algo mucho más siniestro. Sus primeros testimonios ante Hopkins fueron escalofriantes por su consistencia, por su detalle. Bajo hipnosis, describió el interior de la nave, los procedimientos médicos, la comunicación telepática, pero lo más impactante fue su descripción del miedo. No era como el miedo a un ladrón o a un accidente. Era un terror primordial, como si cada célula de mi cuerpo supiera que estaba ante algo completamente ajeno a nuestra realidad. Sin embargo, con el paso de los años, su historia comenzaría a expandirse, incluyendo elementos cada vez más extraños: conexiones con la mafia, el atentado del 11S, príncipes extranjeros. Lo que nos lleva a una pregunta inevitable: ¿dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción en el relato de Linda Napolitano? Y hablando de realidad y ficción, ¿sabíais que existe una novela de 1989 precisamente llamada Night Eyes, que tiene sorprendentes similitudes con esta historia? Si hay algo que hace único el caso de Linda Napolitano, es el número de testigos: 23 personas que supuestamente presenciaron la abducción. Es una cifra que convertiría este caso en el más documentado de la historia de la ufología. Vayamos por partes. De estos 23 testigos, los más importantes son Richard y Dan, dos supuestos agentes de seguridad que estaban protegiendo a un líder mundial esa noche. Después de aquello estuvieron acosando a Linda Napolitano, incluso la metieron a la fuerza en un coche del que escapó porque llevaba una pistola en el bolso, cosas de la vida neoyorquina, y finalmente se pusieron en contacto con Bud Hopkins a través de una carta que merece la pena ser citada. Señor Hopkins, éramos policías, estábamos aparcados bajo el puente en el FR Drive cuando lo vimos, un objeto ovalado sobre un edificio de apartamentos. Una luz azul brillante emergía de su parte inferior y en ese haz de luz una mujer con camisón blanco flotaba como un ángel. La carta continúa describiendo cómo 3 criaturas pequeñas y feas escoltaban a Linda. Pero aquí viene lo fascinante. Estos agentes nunca se presentaron en persona, salvo a Linda. Toda su comunicación fue a través de cartas, y cuando finalmente revelaron su verdadera identidad, la historia dio un giro espectacular. No eran policías, eran agentes de seguridad de Javier Pérez de Cuéllar, entonces secretario general de las Naciones Unidas. Según ellos, el propio Pérez de Cuéllar estaba en el coche esa noche y también presenció la abducción. El vehículo se quedó sin energía, como tantas veces ocurre en los encuentros ovni, y los 3 hombres observaron impotentes toda la escena. Pero esperad, porque aquí la cosa se pone aún más rara. Tras la abducción, según las cartas, fueron teletransportados a una playa cercana donde vieron a Linda con los alienígenas, excavando en la arena. Y Linda sostenía un pez muerto y les gritaba: «¡Mirad lo que habéis hecho!». Para rematar, cuando volvieron a su coche, encontraron al secretario general de la ONU teletransportado encima del techo del vehículo. Pérez de Cuéllar, por cierto, negó rotundamente toda esta historia cuando fue contactado por periodistas. El resto de los testigos, bueno, sus descripciones varían bastante de unas a otras. Una mujer dice haber visto una luz brillante a través de las cortinas, pero que no se atrevió por miedo a descorrerlas.
Otro testigo asegura haber visto una escena de película como si fueran efectos especiales. Los testigos están localizados, sus testimonios están grabados y filmados por el propio Hopkins. Así que sí, tenemos 23 testigos en diferentes partes de Manhattan que no se conocen entre sí y que dan una historia que, con sus matices, porque cada uno ve las cosas a su manera, es bastante concordante. Luego está Richard y Dan, que es la parte más rara de esta peripecia. Carol Rainey, la exesposa de Hopkins, hizo un descubrimiento perturbador años después. Las cartas de Richard y Dan, los sobres, tenían una caligrafía sospechosamente similar a la de Linda Napolitano. A ver, estamos ante el mayor caso de evidencia extraterrestre en la historia de Nueva York seguro, y en la historia del mundo posiblemente. O estamos ante una elaborada obra de ficción. Pero claro, son 23 testigos. 23 testigos que 35 años después siguen diciendo lo mismo y que no me acabo de creer que una simple ama de casa del Lower East Side sea capaz de ponerlos de acuerdo, de sobornarlos, de montar una trama rocambolesca con 23 personas que se sepa no tenían ninguna relación previa con Linda Napolitano, ni siquiera la tuvieron a posteriori. Bud Hopkins no era un investigador cualquiera, era un artista plástico, pintor, escultor muy reconocido en Nueva York, y su aproximación al fenómeno ovni fue casi accidental, fue tras su propio avistamiento en Cape Cod en 1964. Pero lo que comenzó como curiosidad personal se convirtió en una cruzada que transformaría la ufología moderna. Hopkins desarrolló un método único de investigación. A diferencia de otros ufólogos obsesionados con las naves, con las luces, él se centró en las personas, en las víctimas, en los abducidos. Y aquí es donde su metodología genera la primera controversia seria. La hipnosis regresiva es una herramienta fundamental. Estas experiencias son tan traumáticas que la mente las bloquea. Solo accediendo al subconsciente podemos recuperar la verdad de lo ocurrido. Pero la hipnosis regresiva es un arma de doble filo. Los escépticos argumentan que puede implantar recuerdos falsos, mientras que los creyentes responden que es la única manera de superar el bloqueo mental que o bien los propios extraterrestres imponen a sus víctimas o bien se produce directamente por el trauma. Witnessed, publicado en 1996, era un libro que pretendía ser la obra maestra de Hopkins, el caso definitivo, la prueba irrefutable. Por primera vez, una abducción con múltiples testigos en plena ciudad. Pero hay algo que el libro no menciona, y eran las dudas de su propia esposa, Carol Rainey, sobre la metodología empleada. Hopkins nunca verificó el clima de esa noche, nunca contactó con las autoridades sobre posibles informes de emergencia, nunca investigó los registros del edificio. Su metodología se basaba casi exclusivamente en las sesiones de hipnosis y las cartas anónimas que recibía. ¿Y qué hay de esas sesiones de hipnosis? Bueno, Carol Rainey, que las filmó, notó algo perturbador, que Linda parecía estar imitando el comportamiento de otros abducidos que había visto en sesiones previas, como una actriz que ha estudiado su papel. La tragedia de Bud Hopkins podría ser la del creyente sincero atrapado en su propia fe, un investigador tan ansioso por encontrar la verdad que paradójicamente podría haber ignorado señales de alarma bastante evidentes. Porque hay algo más inquietante aún. Linda una vez fue descubierta mintiendo. Se estaba haciendo pasar por su prima Connie al teléfono para confirmar una historia. Y Hopkins simplemente lo ignoró. ¿Por qué un investigador tan respetado pasaría por alto una mentira tan flagrante de su testigo estrella? La respuesta podría estar en lo que Carol Rainey, que tampoco es que sea un personaje exento de turbulencia,
llamó la presión de la alta extrañeza. Los investigadores OVNI, especialmente los más famosos, sienten una presión constante por entregar casos cada vez más espectaculares. Cada nueva historia debe superar a la anterior, debe ser más extraña, más inexplicable, más alienígena. Y aquí es donde debemos preguntarnos si Hopkins buscaba la verdad o buscaba confirmar lo que ya creía. Y la respuesta no la vamos a encontrar en las páginas de su libro. La respuesta probablemente esté en lo que decidió no contar. Si la abducción alienígena inicial ya era extraña, lo que vendría después roza directamente el surrealismo, porque Linda Napolitano no solo fue secuestrada por alienígenas, también fue secuestrada por sus propios testigos. Abril de 1991. Linda camina por una concurrida calle de Manhattan cuando es forzada a entrar en un vehículo. Sus secuestradores son Dan y Richard, los supuestos agentes que presenciaron su abducción. Ya se saben lo de la pistola en el bolso, así que es lo primero que le quitan. Durante horas la interrogan, obsesionados con una idea, que Linda no es completamente humana. El que más gritaba era, por lo visto, Dan. Le preguntaba: ¿quién eres realmente? ¿Para quién trabajas? Aquello indicaba una paranoia que había alcanzado niveles enfermizos. Dan estaba convencido de que Linda tenía poderes sobrenaturales y que podía influir en la mente de las personas. Pero esto es solo el principio. Meses después, Dan actuaría en solitario en lo que quizás sea el episodio más bizarro por una parte y más escalofriante por otra de toda esta historia. Secuestra de nuevo a Linda y la lleva a un piso franco en Long Island. Y allí le dice cosas como híbrida cachonda. Y además le entrega una caja que contiene lencería roja. Póntela, le ordena. Claro, Linda está aterrorizada. Por un lado, en fin, no es que tenga precisamente muchas ganas de satisfacer las fantasías de este individuo, pero por otro lado, cualquiera se niega. Dan está claramente perturbado y está armado. Así que se le ocurre una idea que milagrosamente cuela, que es ponerse esa lencería encima de la ropa. Y Dan acepta. Y cuando Linda termina de... bueno, el cuadro debía ser para verlo, Dan comienza a llorar, a balancearse murmurando: «Eras tú, siempre fuiste tú». Y aquí es donde entra el elemento más extraño, la dama de las arenas. Según Dan y Richard, después de que la nave alienígena se sumergiese en el río aquella noche de noviembre, todos fueron teletransportados a una playa, y allí vieron a Linda con los extraterrestres cavando en la arena. Esto es alucinógeno directamente. En esta visión, Linda no tenía dedos en los pies. De hecho, tanto Dan como Richard en su primer encuentro estaban bastante obsesionados con que Linda se descalzase. Los alienígenas la llamaban la Dama de las Arenas y Linda sostenía un pez muerto, acusándolos de algo que nunca quedó del todo claro. Lo curioso, y esto ya es más sorprendente todavía, es que bajo hipnosis Linda recordó este episodio y dijo que estaban tomando muestras de arena para investigar por qué morían los peces. Y también recordó aquello de la Dama de las Arenas, aunque aseguraba que no entendía su significado. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante los delirios de un hombre obsesionado? Eso seguro. ¿Es una elaborada fantasía sexual disfrazada de encuentro alienígena? ¿Hay algo más profundo, más extraño? ¿Algo que opera bajo la superficie y no lo conseguimos determinar? La respuesta podría estar en otra de las cartas que Dan envió a Hopkins. Decía: Linda puede ser un dolor de cabeza. Podría volar hasta la luna en su nave espacial y aún así no sería lo suficientemente lejos. Pero hay algo diferente en ella y voy a descubrir qué es. Por cierto que Dan terminó en una institución mental
Y Richard confesó estar enamorado de Linda también, que Linda Napolitano era por aquel entonces una mujer ciertamente atractiva, pero bueno, tampoco para tanto. Así que lo de la Dama de las Arenas se convirtió en otro misterio sin resolver, en un caso como este que ya acumulaba demasiados. Como dijo el propio Hopkins, en este caso la verdad no solo es más extraña que la ficción, es más extraña que la propia extrañeza. El personaje de Carol Rainey tiene capítulo aparte en esta historia, porque Carol Rainey no era una escéptica cualquiera. Como documentalista profesional, como esposa de Bud Hopkins, tenía acceso privilegiado a uno de los casos más controvertidos de la ufología. Y lo que comenzó filmando por curiosidad profesional terminaría convirtiéndose en una investigación que sacudiría los cimientos del caso napolitano. Ella documentaba todo lo que hacía su marido, tenía la mente bastante abierta, amaba a Bud Hopkins, creía en su integridad, pero había algo que no le cuadraba. A ver, yo tengo mi propia teoría al respecto, y esto no es más que una impresión personal, pero conociendo la historia, diría que los celos tuvieron un papel importante en este cambio de actitud de Carol Rainey. A fin de cuentas, Linda Napolitano, como decía, era una mujer muy atractiva. Ella y Bud Hopkins pasaban mucho tiempo juntos, él le dedicaba mucha atención. Y supongo que todo esto contribuyó a que, Carol se pusiera cada vez más suspicaz. Las primeras sospechas, como dijimos, surgieron durante las sesiones de hipnosis. Ella era una realizadora experimentada y, notó algo peculiar en el comportamiento de Linda. Le daba la impresión de que estaba actuando. Sus reacciones bajo hipnosis eran demasiado similares a las de otros abducidos. Era como ver a alguien que había estudiado su papel, que sabía exactamente qué gestos hacer, qué expresiones poner, incluso cuándo llorar. Esto es muy subjetivo todo. Pero lo que realmente despertó sus alarmas fue cómo Hopkins manejaba las evidencias. Hopkins era normalmente muy meticuloso, y sin embargo aquí parecía aceptar cualquier cosa que respaldara la historia de Linda, las cartas anónimas, los testigos, las coincidencias imposibles. Todo se aceptaba sin cuestionarlo. Y entonces Carol empezó su propia investigación paralela. Empezó a documentar todo: las inconsistencias en los testimonios, los detalles que no cuadraban, las historias cada vez más raras de Linda, pero su descubrimiento más impactante llegaría al examinar la correspondencia. Fue casi por accidente, o al menos eso dice ella. Estaba organizando los archivos cuando noté en los sobres, las cartas de los supuestos testigos, algo curioso. Todas estaban escritas a máquina, todos los sobres, excepto uno, el de Richard y Dan. Carol contactó con Roger Rubin, un experto grafólogo, y su conclusión fue demoledora. La caligrafía en las cartas, en los sobres de Richard y Dan, era virtualmente idéntica a la de Linda Napolitano. Pero había más. Los patrones de escritura, las expresiones utilizadas, incluso la forma de doblar el papel. Todo apuntaba a que las cartas de Richard y Dan, los misteriosos agentes, también habían sido escritas por la misma persona y que esa persona era Linda. Supongo que para Carol no fue fácil, aunque ella tendría sus motivaciones. El caso es que estaba poniendo en duda no solo el caso más importante de su marido, sino también su metodología de investigación. Era como si estuviera eligiendo entre la verdad y el amor. La pregunta inevitable es: ¿esto lo sabía Hopkins? ¿Era consciente de que su testigo estrella podría estar fabricando pruebas? Carol tenía una teoría al respecto. Cree que una parte de él lo sabía, pero que había invertido demasiado en esa historia. Había invertido demasiado de forma emocional, de forma profesional. No podía permitirse dudar, no podía echar un paso atrás.
El caso es que Carol Rainey siguió indagando y, bueno, sus indagaciones al final pusieron fin a su matrimonio y desatarían una controversia que llega hasta nuestros días. Si hay algo que caracteriza al caso napolitano, es que cuanto más profundizas, más inconsistencias encuentras. Es como pelar una cebolla donde cada nueva capa revela una nueva contradicción. A ver, rebobinemos la cinta y vamos a ver qué nos encontramos. Empecemos por lo básico, los testimonios. Y es lo básico porque si no fuera por esos 23 testimonios, por esas 23 personas que presenciaron la abducción, este caso no se mantiene en pie. No se mantiene en pie por las contradicciones que hemos visto antes y por algunas cosas raras. Sin embargo, cuando examinamos las declaraciones de los 23 testigos, examinamos descripciones radicalmente diferentes. Algunos vieron una mujer flotando, otros solo una luz brillante, algunos hablan de 3 seres, otros mencionan 4. A ver, que esto es lógico. Es una plasmación de lo que se denomina el efecto Rashomon, en memoria de una genial película de Akira Kurosawa, en la cual el mismo hecho es contado por diferentes personas que lo ven de formas completamente diferentes. Es pura psicología, cada uno ve el mundo a su manera y cuando cuenta un mismo hecho, pues resulta que te puedes encontrar con 2 versiones completamente diferentes. Así que a esta discrepancia en los testimonios yo no le daría demasiada importancia, pero sí se la doy a algo que llegó en 1993, cuando unos investigadores descubrieron algo asombroso. Una novela de ciencia ficción llamada Night Eyes, publicada en 1989, meses antes de la supuesta abducción de Linda. Y las similitudes aquí sí que son perturbadoras. Una mujer abducida en un edificio alto en Nueva York. 2 agentes gubernamentales en una vigilancia nocturna. Un secuestro posterior en una camioneta. Un piso franco en la playa. Incluso un investigador ovni que vive en Manhattan. ¿Coincidencia? Quizá. De hecho, en este programa hemos tratado alguna vez de cosas que se narraron en novelas y que luego se hicieron realidad de forma casi profética. Pero hay más. Uno de los errores más básicos de la investigación de Hopkins fue no verificar el clima de aquella noche. Algo que cualquier investigador ovni principiante sabe que es fundamental. Una testigo mencionó mucha niebla aquella noche, pero los registros meteorológicos muestran que fue una noche clara. Otro hablaba de luna llena brillante, pero estábamos en luna nueva. Bueno, aquí también podemos ver cómo se pueden distorsionar los recuerdos a veces. Y luego están otras pistas sospechosas. Linda nunca pudo proporcionar el número de la matrícula del coche de Richard y Dan. Vale, hasta ahí estamos. El secretario general de la ONU negó categóricamente toda la historia. Richard y Dan nunca fueron identificados. Las cartas anónimas cesaron misteriosamente cuando se cuestionó su autenticidad. Pero quizá lo más raro de todo fueron las cosas que Linda agregó después a su historia, con las sucesivas versiones. Cosas como que John Gotti también fue abducido esa noche. John Gotti, el famoso mafioso, que estuvo en el World Trade Center, el 11S, que sus glóbulos rojos eran inmortales, que un príncipe extranjero le regalaba abrigos de piel. A ver, en todos los años, y son muchos que llevo en esto, he aprendido que a veces las mejores historias son las más simples. Quien necesita agregar capas y capas y capas de complejidad, con cada nuevo detalle que es más extraordinario que el anterior, aquí hay que empezar a preocuparse. Hopkins decía que Linda no era lo suficientemente inteligente para inventar una historia tan compleja. A ver, eso me parece rayano en la grosería. Quizá precisamente esa era la genialidad del engaño, parecer más simple de lo que realmente era. A fin de cuentas, cualquier mentira suficientemente elaborada
es indistinguible de la verdad. Y así llegamos a la actualidad. Netflix estrena The Manhattan Alien Abduction. Y el caso napolitano vuelve a la actualidad con una fuerza explosiva. Pero esta vez la historia tiene un giro inesperado. Linda, que ahora tiene 77 años, demanda a la plataforma incluso antes de que se estrene el documental. La demanda es fascinante en sí misma. Linda alega que fue engañada sobre el enfoque del documental. Le prometieron, según ella, que por fin contarían la verdadera historia y en su lugar se encontró con un relato que cuestiona toda su experiencia y le da un protagonismo, según ella, excesivo a Carol Rainey. Yo lo he visto y no sé yo creo que Linda sale bastante bien parada del documental. De hecho, algunas cosas que hemos contado aquí y que podrían enturbiar un poco su historia son omitidas o pasadas muy de puntillas. El documental lo que hace es algo muy inteligente, que es que enfrenta dos narrativas. Por un lado, Linda, que mantiene su historia original con una convicción inquebrantable, y por otro, Carol Rainey, que desde la muerte de Hopkins en 2011 se ha convertido en su crítica más feroz. Y bueno, la comunidad ovni está bastante dividida. Los más veteranos señalan que el documental ignora evidencia crucial y se centra demasiado en el conflicto personal. Cierto, pero es que yo creo que ese es el enfoque que le han querido dar, el enfrentamiento entre dos mujeres. Y los escépticos celebran que por fin se exponga lo que consideran uno de los mayores engaños de la historia de la ufología, aunque tampoco se expone de una forma que se tire por tierra. De hecho, se añaden testimonios bastante interesantes, como los del propio hijo de Linda Napolitano, y después de muchos años le podemos poner cara a algunos de esos 23 testigos. Pero quizá lo más interesante es cómo el documental refleja nuestro momento actual, una época en la que la verdad parece cada vez más elusiva, donde las conspiraciones compiten con los hechos, donde cada historia tiene múltiples versiones. En Twitter, en TikTok, en Instagram vemos que una nueva generación descubre el caso y aporta sus propias teorías, sus propias preguntas, algunas muy interesantes. Hay mucha gente preguntándose si todo esto fue un experimento del gobierno o si Linda fue víctima de control mental. Pero lo fascinante es que el documental no toma partido. Deja que el espectador decida y al hacerlo revela algo importante sobre cómo ha cambiado nuestra actitud hacia lo inexplicable. Porque ya no buscamos respuestas simples, ya empezamos a entender que la verdad puede ser muy compleja y que a veces el verdadero misterio no está en los cielos, sino en la mente humana. Y luego la demanda de Linda añade otra capa de intriga, porque ¿por qué demandar ahora? Que se teme que se revele algo. El documental me parece bastante blanco y bastante ecuánime. El caso es que el debate continúa y quizá esta sea la verdadera genialidad del caso napolitano. 35 años después, seguimos discutiendo qué pasó realmente esa noche en Manhattan. Esa es la única verdad que importa. Y algo sucedió. No hay que olvidarlo, porque hay 23 testigos.